Bienvenidos una vez más a este programa Profesando Nuestra Fe. Y como yo les prometí a ustedes, después de 2 semanas vamos a continuar con la segunda parte de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y tenemos a nuestro invitado que va a terminar lo que él comenzó la primera parte y hoy tendremos la segunda parte. Así que, Edwin, gracias por tu tiempo y gracias por explicar esto con esas gráficas tan hermosas que tú pones en PowerPoint. Gracias, John, de nuevo, ¿verdad? Por invitarme a tu lindo programa Profesando Nuestra Fe. Nos sentimos contentos de estar de nuevo aquí. Ya estuvimos en una primera ocasión explicando, ¿verdad? Parte de las 70 semanas de los 2300 días, pero era muy largo, así que quedamos de que íbamos a tener una segunda parte. Así que en este momento, pues, es la parte que vamos a dar. Este, como siempre, ¿verdad? Puedo decir mis redes sociales, John. Claro que sí, mi amigo. Me, me pueden buscar, ¿verdad? Usted busca y pone ahí delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted me puede buscar por ahí. Me puede buscar por Instagram, usted pone Del Valle 2022. También nos puede buscar en Facebook, en el canal Lumbrera TV también. Así que por ahí también nos puede ver. Así que Dios los bendiga. Vamos entonces a comenzar. Déjenme compartir el PowerPoint que tengo, ¿verdad? Eh, John, ¿se ve el PowerPoint ahí? Muy bonito. Ok. Pues como estábamos hablando, ¿verdad? De los 2300 días, vamos a dar un repasito, John, por encimita. No, no es que vamos a entrar, porque ya esto lo tocamos, ¿verdad? En la otra, en el otro video que hicimos. Se acuerdan, ¿verdad? Pues estábamos hablando de los 2300 tardes y mañanas, que en Ezequiel se convierte, ¿verdad? Que dimos la explicación, día por año te lo he dado, y los primeros 49 eran 7 semanas que se convertían en 49. Eso comienza en el 457. ¿Y qué pasa? Ese es el tiempo hasta que se va a construir el templo, que comienza en el 457 y llega hasta el 408. En 457 hay un decreto, el de Artajerjes, es el que inicia, ¿verdad? Esta profecía. Hubieron otros decretos, no voy a entrar, usted mira el video, pero otros decretos más, ¿verdad? Pero el verdadero es el de Artajerjes en el 457. Después quedan 62 semanas, que cuando usted la convierte es 434 años, da hasta el Mesías príncipe que se bautizó, que fue Cristo, año 27. Quedan 7 años, o sea, 7 semanas, y a la mitad de la semana Cristo es crucificado, y al final de esa profecía, ¿verdad? Es que lamentablemente Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel para que lo aceptara como decía, y como pueblo no lo aceptó y rechazan a Cristo, y Cristo los rechaza a ellos, y es donde es el primer mártir, ¿verdad? De los discípulos apedreado, Esteban. ¿Qué pasa? La profecía de las 70 semanas llega hasta ahí. Ahí fue que hablamos la otra vez del video. Pero ¿qué pasa? Esta profecía es la más larga de la Biblia, que llega hasta el 1844. Déjame bajarme un poquito aquí. 1844. Pero dentro de esa profecía hay otra profecía, ¿verdad? Que son la profecía de los 1260 días, que está en Daniel 7:25. Lo vamos a leer ahora. Déjenme pasar esto aquí. Y que dice Daniel 7:23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10, y tras ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabra contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. En esta parte ahí última, tiempos y medio tiempo y tiempo, ¿verdad? Aquí volvemos a la profecía, ¿verdad? Tiempo serían 2 años y medio eh, tiempo serían 2 años y medio tiempo sería 1 año y medio más. Así que vamos a tener 3 años y medio cuando usted lo lleva, ¿verdad? Te da 1260 eh, días que se convierten en años. Aquí tenemos Daniel 7:25, el poder que iba a gobernar los 1265, porque era un poder político religioso, ¿verdad? ¿Qué dice la profecía que debía de pasar yo? En Daniel 7:25, pues describe que surge después de Roma pagana, tiene autoridad religiosa y política, persigue a los santos, gobierna durante 1260 años. Ahora, nada más era que debía de existir, no, tenía que gobernar, eso es una característica, y perseguir con autoridad real. Entonces, eh, cuando vemos, ¿verdad? Ese cuerno pequeño, ya yo sé que John habló de las bestias, ¿verdad? Con otro compañero que dio. Y sabemos que esa última bestia, pues se dice que esa última bestia es Roma. Roma pagana, pero la Roma pagana cae el imperio, ¿verdad? Y lamentablemente queda dividido. Más adelante, entonces, como dice ahí, después de la caída del imperio romano, 476, Europa quedó dividida en 10 reinos, que son los 10 cuernos que habla, ¿verdad? En la palabra. Dice que 3 reinos no aceptaban la autoridad de los obispos de Roma. ¿Cuáles eran esos 3 reinos? Los érulos, los vándalos, los ostrogodos. ¿Qué pasa? Estos tres no se querían unir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque eran reinos arrianos. Ellos, ellos tenían, ¿verdad? La creencia de que Cristo había sido creado. Y entonces, estos 3 reinos, pues para lo que quería hacer, ¿verdad? Eh, el, el- el- el Papa, ¿verdad? El reino papal que iba a haber, pues le molestaban. Así que mientras esos reinos existieran, el obispo de Roma no podía gobernar libremente. Y entonces, ¿qué ocurrió exactamente? Pues cuando usted mira la profecía en el 538, comienza esa profecía dentro de las 2300 tardes y mañana. ¿Por qué comienza en 538? Porque ahí hubo antes, ¿verdad? Algunas cosas que sucedieron, pero no se saca la fecha de ahí. Un ejemplo, en el año 533, el emperador Justiniano decretó que el obispo de Roma sería cabeza de todas las iglesias. Wow, ahí tiene algo bueno para ellos, ¿verdad? Pero todavía no comienza ahí, pero el decreto no pudo aplicarse, ¿verdad? Hasta que los ostrogodos, que fueron los últimos, ¿verdad? Fueran que derrotados. ¿Cuándo fue eso? En el 538 después de Cristo. Los ostrogodos fueron expulsados de Roma y el obispo de Roma quedó libre para ejercer la autoridad. Ahí, John, ahí es que comienza la supremacía papal como tal. Desde ese momento se une el poder religioso con el poder civil, tal como profetizó Daniel. Así que vemos que Daniel también cuando lo que usted, lo que le leí ahorita, Daniel también se enferma, John. ¿Por qué se enferma? Porque no es para el tiempo de él. O sea, él no está entendiendo muchas cosas. Sí se lo explican después, pero como dice, sella el libro. Ahora, es importante que esto es para el tiempo de nosotros. Ya nosotros estamos mirando hacia atrás y estamos mirando los acontecimientos y por eso nosotros podemos, ¿verdad? Estudiar la profecía de Daniel y Apocalipsis con más, ¿verdad? Vehemencia, entenderla mejor. John, te voy a hacer una pregunta y voy a dejar de compartir, ¿verdad? Para que me la puedas contestar. Eh,
¿Cómo ha sido tu experiencia cuando ves a otras personas que te dicen que no entienden Daniel y Apocalipsis? Si eso es para nuestro tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, hay personas que no entienden profecías porque verdaderamente a muchos no les interesa estudiar la profecía. Tú le puedes contar cualquier cosa, una historia bonita o algo, pero cuando tú te entras en eso, muchas personas dicen, no, eso no lo comprendo. Unos dicen eso es literal, otros dicen esto es simbólico, pero en realidad, te digo de corazón, Edwin, si el profeta Daniel, que era un profeta, que era una persona muy cercana a Dios y tiene estos sueños y tiene estas revelaciones, y no lo comprendía. Imagínate nosotros. Nosotros para poder entender algo de profecía, tenemos, como yo dije la vez pasada, que sumergirnos en ella con oración y juego para poder entenderlo. Porque por Amén. más, es como los judíos, Edwin. Los judíos cuando estudian la Biblia no la entienden. ¿Por qué? Porque Dios le envió un espíritu de sueño, dice la palabra de Dios, que le envió un espíritu de sueño. Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente jugar a Dios para que Dios pueda revelarnos lo que Él dice en su palabra. Pero si tú no tienes interés de comprender una profecía, por más que la estudie, no la vas a entender porque no tienes el interés. Así que vemos, ¿verdad? Que dice en la palabra que los que tienen la fe de Jesús tienen el espíritu de que John, el espíritu de qué, De de profecía, profecía, ¿verdad que sí? Así que ese último pueblo tiene que saber y conocer de qué, de de profecía. profecía. Entonces, en cada casa hay una Biblia. Y no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es fácil, pero tenemos que pedirle permiso al Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, para nosotros poco a poco ir estudiando esto, porque esto nos concierne a nosotros, para ver dónde estamos en la profecía y lo que se acerca, porque Cristo está a las puertas, pero es importante que las personas, sí, que no se van a aprender toda la fecha, pero por lo menos entienda que Dios está al control de la historia. O sea, que esto no es así al garete lo que está pasando. Dios está al control de la historia y Dios sabe cómo nos va a conducir al pueblo del fin. Vamos a Amén. seguir aquí compartiendo, ¿verdad? El PowerPoint. Deme un momentito, ¿verdad? Quiero que se vea la cara de John. Eh, Bien. Así que, ¿qué ocurrió en 538 después de Cristo? Pues en el año 533, el emperador Justiniano decretó que el obispo de Roma sería cabeza de todas las iglesias, ¿verdad? Pero el decreto no pudo aplicarse hasta que los ostrogodos fueran derrotados en el 538. Los ostrogodos fueron expulsados de Roma, el obispo de Roma quedó libre para ejercer autoridad y comienza la supremacía papal. Así que desde ese momento se une el poder religioso con el poder civil, tal como profetizó quién, profeta Daniel. Y el mismo Cristo nos cita a Daniel, John, porque Cristo nos dice eh, que estudiemos las profecías de Daniel. O sea, Daniel en aquel tiempo era el apocalipsis de este tiempo, porque no estaba escrito nada, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Ahora, el Apocalipsis, Daniel Apocalipsis, es importante que esos dos libros se complementan para entonces entender mejor. ¿Por qué no había pasado esto antes? Bueno, en el 476 fue la caída de Roma, pero sin control real, no había un control como tal de, del papado, ¿entiendes? Del obispo. En el 533 se decretó eso, pero no se pudo ejecutar porque habían rebeldes, habían tres reinos rebeldes, no se podía. Pero cuando ya destruyen todo, porque ese cuerno pequeño que iban haciendo iba a destruir tres más, ¿verdad? Ahí es que se ejecuta, ¿verdad? La autoridad efectiva y continua. La profecía se cumple cuando en el poder se ejerce realmente no solo por título, ya no es por título nada más, no, ahora
la supremacía papal ahora es la que rige todo, el poder civil y el poder religioso. Y vemos, ¿verdad? Cuando llega esta profecía, llega hasta el 1798. Si contamos desde el 538, le suma 1260 años, es igual a 1798. Así que ¿a dónde llega la profecía? Al 1798. Bien, ¿y qué ocurre en ese año? Bueno, ocurre un evento que tiene que ver con esto. El Papa fue arrestado. El Papa Pío VI fue arrestado por el general Berthier. eh, Se perdió todo el poder político porque eh, lamentablemente la iglesia había hecho muchas cosas que verdaderamente no estaban a la par con lo que decía la Biblia. Se cumple la profecía, como ahorita le dije, Apocalipsis y Daniel tienen que ir juntos, y ahí habla de la bestia que hace, recibe una herida mortal, Apocalipsis 13:3. Y ahí encaja la profecía del 538 hasta el 1798, que es igual a 1260 años. Pero ahora yo le quiero preguntar a John, ¿verdad? John, ¿qué pasó en ese tiempo de persecución 538 a 1798 con la iglesia como tal? Porque Cristo fundó la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que llegó el momento que llegó a perseguir. A ver si tú nos puedes pues, compartir para interactuar los dos. Claro que sí. Bueno, después del 538, como tú dices, cuando el papado toma verdaderamente todo el poder político religioso, se puso a hacer leyes como él quería y a quien ellos querían los podían acusar de herejes. Un hereje es una persona que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando venían y te acusaban de hereje, porque tú no estabas siguiendo lo que ellos querían que tú siguieras, tú eras te metían en la hoguera. Ese era el castigo más peor, más principal. Pero antes de la hoguera, si ellos trataban, a ver si lo podemos hacer cambiar de mente, entonces iban y te torturaban. En Lima, Perú, hay un museo de, pues, de la Santa Inquisición, donde tú puedes observar ahí muchas herramientas que la Iglesia Católica utilizaba para poder torturar y matar a todas estas personas que se oponían al poder religioso católico, porque ellos tenían, según ellos, la autoridad de cambiar la ley, de cambiar las cosas. Y bueno, la Biblia dice así, pero el Dios le dio el poder a la iglesia, según ellos, de cambiar las cosas. Y con ese poder ellos cambiaron todo. Entonces, cambiaron del sábado al domingo, cambiaron demasiado de muchas cosas, comenzaron a adorar imágenes, comenzaron a vender perdón, indulgencias, y cuando tú no pagabas el precio o tú decías, mira, por ejemplo, Juan Hus, él empezó a ver y dijo, mira, la salvación es por fe, es gratis, no tenemos que pagarlo. ¿Por qué están pagando perdones tan caros? Si el perdón es gratuitamente, la Biblia dice que uno es salvo por gracia. Entonces a esa gente la iglesia comenzó a perseguirlos. Y Edwin, durante estos 1260 años, el dragón persigue a la iglesia, o sea, persigue a la mujer, que viene siendo la iglesia de Cristo. Bota agua como un río, pero dice la profecía, según Apocalipsis capítulo 12, que la tierra abre la boca y se traga el río que el dragón expulsa de la boca. O sea,
Toda esa gente que el dragón utilizó para ahogar a la mujer, matar a la mujer, es tragada por la tierra. Quiere decir que Dios está al control. Es verdad, 1260 años la iglesia de Cristo sufre una persecución tremenda. Muchos son muertos en la Santa Inquisición, otros son quemados en la hoguera, otros fueron tirados en el circo donde los leones y las bestias feroces se los comieron vivos, pero Dios tenía el control. Él sabía que eso iba a durar hasta 1260 años, pero no le dio ni un año más, Edwin. Le corta a los 1260 años, corta la profecía. Ahí es cuando el general Berthier, ¿verdad? Como tú lo explicas, hace ese gesto al Papa Pío VI, donde él muere en la cárcel. Y ahí esa herida de muerte que tú puedes ver en Apocalipsis, que sufre ese cuerno, esa herida de muerte fue cuando el Papa Pío VI es encarcelado. Pero también dice que esa herida de muerte fue sanada y se maravilló la tierra en pos de ella. Pero lamentablemente ahora esa herida de muerte está sanándose. No voy a decir que está sanada total, pero se está sanando y se está sanando rápidamente. Voy a cortar aquí para que tú puedas proseguir. Sí, y gracias, John, ¿verdad? Por esos comentarios tan importantes. Y si usted quiere conocer el futuro, tiene que conocer el pasado. Y lo mismo que se hizo en el pasado, posiblemente pronto se realice en el futuro. Por eso es importante estudiar la profecía y saber dónde estamos nosotros parados. Eh, Sabemos que hubo un cura, ¿verdad? Se llamó Martín Lutero, que de momento se dio cuenta de que verdaderamente la iglesia no estaba a la par con lo que se estaba haciendo. Y llegó el momento dado que Martín Lutero tuvo que protestar, ¿verdad? Tuvo que protestar por lo que estaba haciendo la iglesia. Y al protestar, resumiendo, se dividió, ¿verdad? La iglesia católica se dividió y de ahí salieron los protestantes. Por eso es que hay muchas iglesias que se llaman ¿Usted eres protestante? Sí, eres protestante. ¿Por qué? Porque salieron protestando de la Iglesia Católica. Bien, y pues en resumen de lo que acabamos de decir, y John también, la profecía exige poder real y persecución, que es lo que John acaba de decir. Los obstáculos desaparecen, porque esos tres reinos y el último, el ostrogodo, es destruido. Comienza la profecía 538, la autoridad papal comienza efectivamente y ya usted sabe, como dijo John, cambian los tiempos y la ley, cambian mandamientos. Nadie puede cambiar mandamientos, el único que puede cambiar mandamientos es Dios. Comienzan a matar en el nombre de Jesús, comienzan, como dijo John, a perseguir, a quemar, eh, a hacer un montón de cosas que eso no fue la iglesia que instituyó Cristo. Se pervirtió. ¿Por qué? Porque al principio, ok, la iglesia los mataba y dice, no recuerdo ahora el nombre de uno de los historiadores, pero dice que cada vez que echaban a los leones o que mataban cristianos, esa sangre era como semilla, John, para que se convirtieran más personas al cristianismo y no podían parar eso. Así que el diablo, que siempre ha estado detrás de todo esto, ¿verdad? Estas cosas, cambió la estrategia. Y entonces ya no desde afuera, ahora quería infiltrar la iglesia para entonces, de dentro de la iglesia, comenzar a destruir, ¿verdad? La iglesia como tal. Siempre queda un remanente fiel a través de la historia, y eso lo vamos a ir estudiando ya mismo, pero que el enemigo siempre ha querido, ¿verdad? Destruir. Y Dios le permitió, ¿verdad? Que pudiera perseguir a eso. ¿Por qué? Porque entonces eso queda plasmado en la historia y ahí tú te das cuenta cuál es el verdadero
pueblo de Dios. John, porque como estábamos diciendo ahorita, al no estudiar la profecía, pues muchas iglesias, ok, predican temas superficiales, no profundizan en la profecía y no se dan cuenta cuál es el verdadero pueblo de Dios. Y dice la palabra que el verdadero pueblo de Dios en Apocalipsis son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Ese es el verdadero pueblo del fin. Y dice que la fe de Jesús, cuando tú lees Apocalipsis, ese pueblo tiene el espíritu de la profecía, sabe de profecía. Y entonces, eh, ¿qué podemos concluir, verdad? Al aplicar, Dios muestra la historia que está en sus manos. Aunque los poderes humanos cambien, su palabra nunca falla. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca va a cambiar. Cielo y tierra pasarán yo, mas su palabra que no pasará. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Concluimos esta parte, pero ahí comienza otra. ¿Por qué? Porque todavía falta llegar hasta qué año? 1844, ¿verdad? Eh, Ahora, hay un gran despertar, John, antes del 1798. ¿Por qué? Porque ocurren unas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es esta que acabamos de decir, de que el Papa verdaderamente se le quitó el poder. Y hubieron unos hombres que estuvieron estudiando esta profecía. Yo voy a hablar ahorita de Guillermo Miller, pero antes de Guillermo Miller había otras personas estudiando la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué pasa? Al haber unos eventos que estaban ocurriendo, pues hay un gran despertar en la profecía. Porque John, esto está ocurriendo, vamos a buscar la Biblia. Y la gente comenzó a estudiar. Y una de las profecías, una de las partes fue esta de los 2300 días. ¿Dónde estaba esto? ¿Por qué? Porque la bestia, ¿verdad? Recibió una herida de qué? De muerte. Y otros eventos también que dice en Mateo 24 comenzaron a ocurrir y ya estaba ocurriendo, ¿verdad? En el mundo eso. Así que la gente estaba despertando con estos eventos que estaban ocurriendo. Pero ahora vamos a seguir, ¿verdad? Para que usted vea qué ocurrió. Entre 1831 y 1844 nace, ¿verdad? William Miller, que jugó un rol muy importante en lo que los historiadores llamaron el segundo gran despertar. ¿Por qué? Porque el primero era los eventos de la herida de muerte y otras cosas más, y de Guillermo Miller hacia el frente, ¿verdad? En 1831 a 1844, de ahí también ocurrieron otros eventos que casi nunca se estudian, John, pero es importante para ver hasta dónde queremos llegar. Entonces, este hombre, eh, pues creó un movimiento milerista estudiando esa profecía eh, y fue un predicador. Él era militar, era agricultor, un jefe cívico en el este de Nueva York y un estudiante de la historia y de la profecía. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el eminente segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué creía él? Que Cristo venía al final de esta profecía, ¿verdad? Entonces, dame un momentito aquí. El señor Miller se había convertido del deísmo a la cristiandad en 1816 al convertirse en un bautista. Así que cuando comienza esto de este movimiento, comienza con una persona que pertenecía a la iglesia bautista. Era un ávido lector dedicado a la palabra de Dios y buscaba reconciliarse. Aparentes dificultades bíblicas levantadas por los deístas. Cierto día, al estudiar 8.14, Daniel 8.14, que ahí es el primer video que hicimos, llegó a estar convencido de que la purificación de lo que hablaba el profeta se trataba del regreso de Cristo para purificar ¿qué? La tierra. Entonces, ¿qué pasa? Él pensó que al final de esta profecía, como decía que el santuario iba a ser purificado, pues pensó que pues, era que Cristo venía porque iba a purificar la tierra. Pero sabemos que cuando hablamos del santuario, el primer santuario es el celestial. De ahí Dios le da copia a Moisés. Moisés
construye el santuario terrenal, después fue destruido por Babilonia, después vuelve otra vez construido, que lo estudiamos ahorita, ¿verdad? Y entonces vuelve Jesús y dice que va a ser destruido y que nunca más se va a levantar. De hecho, nuestro hermano John ha ido allí y ha visto, ¿verdad? Hay un muro que está levantado, él me lo ha contado, donde la gente va a orar allí. Pero dice la palabra que eso nunca más. Han tratado, John, tratado de levantarlo. Yo he escuchado diferentes historias de cómo han tratado de volverlo, pero no han podido. Cuando Dios dice algo, nadie puede ir por encima de eso. Así que, ¿qué pasa? Pues si en la tierra no había santuario, pues la tierra no podía ser. Entonces, ¿dónde hay santuario? El único original es el que está en el cielo. Así que cuando uno estudia, ¿verdad? El santuario, se da cuenta, ¿verdad? Que al final, Yom Kippur, final de que se iba a limpiar todos los pecados, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y eso fue lo que ocurrió en 1844. Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso dije que ya la segunda venida de Cristo está a las puertas, porque comienza, ¿verdad? Eh, Empieza el juicio, que vemos que eso está en el mensaje del tercer ángel, que eso es lo que debemos estar predicando, que lo estamos haciendo en este debido momento. Bien, y importante, como resultado de miles de mileritas, aceptaron, ¿verdad? La idea que Jesús iba a regresar. Ellos pusieron una fecha, 1843, pero después siguieron dándose cuenta que según las fiestas, ¿verdad? Había que llevarlo hasta donde era y llegó hasta el 1844. Cuando sus predicciones iniciaron, pues fallaron. El justo, él ajustó, ¿verdad? Sus descubrimientos para concluir que Jesús regresaría en marzo de 1844, pero después siguieron ajustando fecha el 22 de octubre de 1844. Quiero, pues, decir de que allí, cuando Miller estaba con este grupo, le llamaban los milleristas, pero que mucha gente dice, no, eso eran los adventistas. Le pusieron después adventista porque ellos creían, adventista significa que creen en el advenimiento de Jesús, de su segunda venida, pero en verdad los que estaban allí eran los mileristas, el grupo de Miller. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista nace mucho tiempo después, se organiza, muchos años después. Ahora, quiero decir que cuando pasó esto, muchas de las personas comenzaron a vender porque venía esa noche, 1844, venía Cristo. Muchos vendieron sus casas y todo y esperaron a que Cristo viniera. Pero ¿qué pasó? Cristo no vino. Y ahí entonces le ponen el nombre a esto del gran chasco. ¿Qué pasa? Algunos grupos de ahí se van, no quieren saber más de esto. Miller también. Pero se queda un grupo pequeño estudiando la profecía, qué fue lo que pasó, hasta que ellos se dan cuenta que la fecha estaba bien, John. El evento era donde estaban erróneos. Así que se dan cuenta estudiando santuario que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Esa profecía. Pero mire esto que le voy a enseñar ahora. Como le dije, un pequeño grupo bilerista creía que los cálculos habían sido correctos, pero su comprensión de la purificación del santuario era equivocada y comenzaron a enseñar que otra cosa había sucedido en 1844. Así que habían otros grupos que empezaron a enseñar otras cosas, pero un grupo reducido se quedó y comenzó a estudiar. Y no eso nada más, comenzó a estudiar todo y llegó el momento que muchos años más adelante, sí que nace la iglesia adventista, ¿verdad? Eh, Cuando Jesús no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se conoce como el gran chasco, ¿verdad? Que lo acabo de decir. Una confesión pública, Miller respondió públicamente escribiendo, confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el día del Señor está cerca.
casi a la puerta. Yo creo que aunque Miller se desanimó, John, ese soy yo, esto es una opinión ya. Yo creo que Miller va a ser salvo, porque él aceptó que él cometió el error, pero dice que el Señor, el día del Señor está cerca y está a la puerta. Así que él me imagino que murió pensando en eso, pero eso hizo un gran despertar, ¿verdad? El segundo gran despertar. Ahora, es importante que nos demos cuenta que cuando sucede eso, cómo ellos descubren al otro día, cuando todo el mundo se va chasqueado. Yo siempre me preguntaba por qué los hermanos Epson, ¿verdad? Y el otro hermano que iba con él, se fueron por maizal. Y cuando tú te metes en la historia, pues acuérdate, todos estaban chasqueados, había gente enojada también. Si tú te ibas por los caminos, posiblemente tú tenías miedo que fueran a hacer algo. Así que, ¿qué hacían ellos? Cortar, porque Exo se levanta temprano para ir a verificar los otros hermanos, ¿verdad? Pero se va por un maizal y de momento tiene como una visión, ¿verdad? Y la escena, ahí él la ve, el hermano Exo, de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y de ahí en adelante es que comienzan a estudiar ese grupito que queda al final, que es un remanente, un poquito, y de ahí es que después más adelante, muchos años después, nace, ¿verdad? La iglesia adventista. Eh, los fundamentos proféticos del movimiento adventista están ahí, en el 1844, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo te quiero hablar yo? Que antes de esto que ocurrió, 1831, 1844, estaban ocurriendo muchas cosas, porque una de las cosas que despertó esto fue la herida de muerte de la bestia. Pero estaban ocurriendo cosas también, ¿verdad? Mira lo que dice señales previas, ¿verdad? Que estaban ocurriendo en el tiempo del fin. Mira que dice Mateo 24, 29, 30, y mucha gente miró hacia allá. Cuando pasó esto, miraron hacia allá. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿qué pasa? Ellos miraron allá porque estaban ocurriendo unas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que estaban ocurriendo? Mira, una de las cosas, no sé si te acuerdas, el terremoto de Lisboa, 1755, que ese fue uno de los terremotos más grandes que ha habido en la Tierra. ¿Y por qué en Lisboa? Importante, ese día, si dice la historia, que todas las iglesias, ¿verdad? Estaban llenas, estaban celebrando, ¿verdad? Eh, y de momento ocurre este terremoto y se destruye Lisboa y muchos lugares en la tierra más. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo parte de lo que se estaba profetizando en Mateo 24. Así que ese terremoto fue el de Lisboa, uno de los más grandes que hubo. Otra de las señales que miraba la gente, ¿verdad? Es cuando ocurrió esto. Mire, 19 de mayo del 1780, el oscurecimiento del sol y la luna. Así que ahí se oscureció, ¿verdad? El sol y dice que la luna se convirtió como en sangre. Así que ya tú veías dos cosas, el gran terremoto de Lisboa y estabas viendo también que la luna y el sol estaban habiendo señales ahí, ¿verdad? Se estaba convirtiendo en sangre. Otra señal más, escuche esto, la caída de las estrellas que ocurrió en el 1833. Por eso es que estoy diciendo que ocurre un gran despertar, porque estaban ocurriendo unos eventos después de que ocurre la herida de muerte, ¿verdad? La bestia, comienzan a ocurrir todos estos eventos y la gente comienza a estudiar más la palabra. Por eso es que comienzan a estudiar las 2300 tardes y mañana. También repetimos lo mismo, ¿verdad? Lo del general Berthier, cuando pasó en ese tiempo, antes también. eh, y ahí es lo que leímos ahorita, que John dijo también, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte.
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta aplicación profética del versículo dice que la cabeza fue herida de muerte. Representa el golpe que sufrió el poder papal cuando el Papa fue arrestado en 1798. Ese evento paralizó, ¿verdad?, el poder político del papado, causando lo que se llama la herida de muerte. Así que vemos, ¿verdad?, cómo se va cumpliendo y el gran despertar que hay en la tierra por las profecías, porque se estaban cumpliendo lo que decía la palabra, John. Y aquí vemos una gráfica, ¿verdad?, de Daniel 7:25, que básicamente ya al usted escucharnos la entiende un poquito mejor. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25, y ahí esto cuando lo convertimos en años, ¿verdad? Son 1260 años, y del 538 al 1798 es esta profecía dentro de la profecía de los 2300 tardes y mañana. Así que el año 1798 marca el fin de los 1260 años de opresión del cuerno pequeño y el fin y el comienzo del tiempo del fin. ¿En dónde es que estamos, hermano? En el comienzo del fin. O sea, nosotros ahora somos el pueblo que debemos estar predicando esto que acabamos de estar, ¿verdad? Hablando aquí en este video. Cuando usted ve la descripción de la bestia que acabamos de decir, escuche, una de las características surge del mar. Apocalipsis 13:1-2. Describe una bestia que sube del mar, lo que proféticamente representa el seguimiento entre los pueblos y las naciones. Otra característica distintiva, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con diademas que son símbolos de poderes políticos y religiosos relacionados en Daniel 7:24. Blasfemia, también es otra característica. Sobre su cabeza, nombres de blasfemo. Indica pretensión de autoridad divina, similar a Juan 10:33. Así que todas estas características nos dan con la bestia, ¿verdad? Ese poder político religioso que es, ¿verdad?, Roma papal. Todos estos eventos estaban ocurriendo y eh, ahorita John lo mencionó. Un ejemplo dice boca blasfema, se le dio que hablaba grandes cosas y blasfemia, ¿verdad? Eh, en Apocalipsis 13:5, mostrando una arrogancia espiritual. eh, Persecución, se le permitió, ¿eh? Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, Apocalipsis 13:7, cumplido en la persecución medieval. Todas esas matanzas que habló John, todas estas cosas que quemaron las personas. Tuvo también un dominio mundial, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, ¿verdad? Y alcanzó en aquel tiempo un poder global. Eh, Periodo profético, se le dio autoridad para actuar 42 meses, que ahí estamos hablando de los 1260 días. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Dios va cumpliendo la profecía. Y vemos aquí en el siglo XIX el gran despertar religioso, el segundo, ¿verdad? Movimiento global de reforma espiritual basado en profecías bíblicas surgió simultáneamente en diferentes partes del mundo, centrado en la interpretación de Daniel 8:14 y la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Pues el Espíritu Santo no estaba obrando nada más en Guillermo Wiener, sino que hubieron hombres sumamente dedicados a Dios, como un ejemplo, un alemán judío, ¿verdad? José Wolf, 1790. Estuvo también lo mismo, por eso es que Miller mira esta profecía, ¿verdad? De los 1260 años y las 2300 tardes y mañana, no fue Miller. Ya José Wolf estaba, que era un judío alemán convertido, ya estaba predicando esto. También un erudito alemán que se llamó Johann Benger también estaba estudiando esta profecía. Manuel Lacunza, que era un cura jesuita chileno, también John, estaba hablando de esto ya antes de Miller. Y Miller, a escuchar todo eso, ¿qué hace? Pues se pone a estudiar también la profecía. Y él es el que le da fin, ¿verdad?, a esta parte de la profecía que concluye, ¿verdad?, en el gran chasco, porque el evento él se confundió. Así que vemos, ¿verdad?, que antes de Miller habían personas ya
estudiando la profecía y habían eventos que estaban ocurriendo, que estaban dando un gran despertar porque la gente estudiara más la profecía. Ahora pasó algo bien bonito también, que esto me encanta. También ocurrió que en Escandinavia no se podía predicar, John, la palabra de Dios, no se podía predicar. A los adultos no los permitían. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Los niños de 6 a 8 años comenzaron, el Espíritu Santo se derramó allí, comenzaron a predicar la palabra de Dios, John, allí, y empezaron a predicar. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa eso? El mensaje del tercer ángel, que el pueblo del fin tiene que estar, ¿qué? Predicando, que somos nosotros, ¿me entiendes? Es importante, pues los adultos eran encarcelados y algunos, pues, predicaban la Biblia, pero a los niños no los podían encarcelar, John. Así que vemos que esta profecía, ¿verdad? De hasta el 1844, hubo el chasco, ¿verdad? Pero la gente pensaba que ya, Miller y toda esta gente, pues como no se había cumplido lo que ellos dijeron, pues lamentablemente todo se había perdido. Pero al revés, era el nacimiento de una fe que transformó al mundo, John, porque de ahí en adelante la cosa fue diferente. Inclusive vemos que las personas de ahí en adelante comenzaron a estudiar más la palabra de Dios, a buscar más de Dios. Sí, que ocurrió el chasco, pero John, yo te quiero decir algo y pues te voy a preguntar algo, ¿verdad? Ahora para que te pregunto, déjame, déjame salir de aquí yo. Te pregunto, hubo un chasco, pero en la Biblia hubieron varios chascos. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Sí o no? Aunque hubieron esos chascos. ¿Sí? Sí. Te pregunto, cuando Cristo fue a nacer aquí en la tierra, ¿a quién esperaba? Porque decía que venía el rey, el Mesías, ¿a quién esperaba? Así tú me puedes Eh, decir. Esperaban al Mesías, a Cristo. ¿Y dónde supone que naciera un príncipe, un rey? ¿En dónde? Bueno, la profecía de Isaías dice que nacería en Belén de Judá. Pero ¿dónde lo esperaban ellos? Y no Bueno, estoy hablando de ellos estaban esperando que viniera un rey judío que los libertara del yugo romano. Y este tenía que ser poderoso, tenía que venir con grandes riquezas y que tuviera la autoridad para establecer otra vez el reino de David, que ellos estaban esperando que se restableciera y dónde nacen los reyes. en un trono. En un trono, en un castillo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿dónde nació Jesús? Ah, John. La palabra dice que nació en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? ¿Para qué sirve un pesebre? Bueno, si tú quieres, te puedo detallar rápidamente resumido. Es Jesús, María y José vivían en Nazaret, ni siquiera vivían en Belén. Pero Herodes hace un edicto donde cada cual tiene que ir a su ciudad de origen porque él quería censar a los judíos. Censar es, él quería tener un número contable para saber cuántos judíos vivían en sus diferentes tribus. Así que todo el mundo tenía que volver a su ciudad de origen. María y José, lamentablemente, ellos vivían en Nazaret, no tenían en su ciudad de origen una casa, ni tenían, ni vivían ahí. Así que ellos, por el edicto de Herodes, tenían que viajar de Nazaret a Belén. ¿Cómo va a ser una mujer con 9 meses de embarazo dar un viaje tan largo? Porque yo he ido a Nazaret y de Nazaret a Belén en un bus, o sea, en un autobús tú te tardas una hora y media. Ellos fueron en un viaje de autobús
en un bujo con 9 meses de embarazo, imagínense ustedes, a Belén para ser censados. Hubieron muchísimos judíos que eran de Belén, que también se estaban dirigiendo ahí para ser censados. Y ellos llegaron primero, así que cogieron los mejores hoteles, los mejores hosteles. Y ya cuando María y José llegan a Belén, ya llegaron muy tarde. Ella tenía 9 meses de embarazo en un viaje tan largo que no encontraron nada disponible, querido hermano, no había nada. Ellos entraron de posada en posada y todo estaba lleno. Una persona a misericordia le dice, mira, está todo lleno, pero tengo un pesebre donde ahí viven los animales para que no se mueran de frío. Ahí tenían los animales paja y agua y junto con esos animales, María y José entran porque verdaderamente no tenían nada. Era la cosa más pobre, más humillante para una persona pasar la noche. Y ahí, en medio del frío y en medio de los animales, María concibe y nace nuestro Redentor en el sitio más humilde y más pobre que ustedes se puedan imaginar. Así que, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Quedaron chasqueados porque ellos no pensaban que su Mesías iba a nacer allí. Para ellos era en un palacio. Por eso los Reyes Magos llegan donde Herodes, porque piensan que van a nacer allí. ¿Qué pasa? Quedaron chasqueados, pero como quiera la profecía se cumplió, ¿verdad que sí? Inclusive, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, ¿verdad? Lo quieren coronar rey. ¿Y qué pasa? Ahí él entra en un burrito, como decía la tradición, cuando iban ¿verdad? A ungir a los reyes y todo. Pero ¿qué pasa? Ellos se habían puesto en su mente, como habían visto a Jesús, que había resucitado personas. Si ellos se levantaban en el poder y mataban a alguno de ellos, como Jesús tenía el poder de resucitar, pues ¿qué pasa? Lo resucitaba. Si de momento necesitaban y escaseaba la comida, Jesús tenía el poder de multiplicar la comida. O sea, ellos vieron en Jesús un rey terrenal y lo querían coronar rey en aquel momento. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo que no. Por eso dijo, y Jesús lloró. ¿Qué pasa? Ellos también ahí se sintieron chasqueados. Wow, este no era. Y ahora mira, no quiere, porque el reino de él no era de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque se chasquearon porque mucha gente dejó a Jesús después de ahí, pero como quiera la profecía se cumplió. Y llegamos a la cruz. A la cruz, o sea, como el Mesías de nosotros lo van a bofetear, lo van a escupir, lo van ¿me entiendes? Ese no puede ser. Y se chasquearon también. Otros chascos, así que vemos cuántos chascos, tres, pero como quiera se cumplió lo que estaba escrito en la palabra. Ahí, la profecía de los 2300 días estaba escrita que Miller cometió el error, pero como quiera la profecía, se cumplió. Y estamos viviendo, hermano, en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el momento de que pronto Cristo está a la puesta para buscarnos. Por eso tenemos nosotros que hacer la preparación, pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude. Por eso el hermano John tira estos temas por aquí para que usted abra el pensamiento. Espérate, yo tengo que buscar más de Dios, yo tengo que estudiar más la palabra, dónde yo estoy en la profecía. O sea, esto, hermano, Dios no lo hace por hacerlo, Él lo hace porque él tiene amor por las almas y quiere que nadie se pierda, o sea, quiere que la gente despierta y vaya a la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones. Así que, John, yo te agradezco, ¿verdad? Sé que hemos tenido bastante tiempo aquí, pero gracias por lo que haces, gracias por todas estas cosas que, hermano, esto lleva tiempo lo que él hace, pero es importante porque aunque sea un alma que escuche esto y despierte y diga, no, yo tengo que estudiar la palabra, porque ahí yo aprendí esto, lo otro, y Cristo está a las puertas. Así que, John, sigue lo que estás haciendo, que Dios te bendiga y gracias por invitarme. Gracias, Edwin. Y
para añadir lo que estaba diciendo, ¿verdad? Poncio Pilato, Cristo mismo que le dijo a él, mi reino no es de este mundo, porque él también se preocupa. Dice, verdaderamente tú eres el rey de los judíos. O sea, se queda como que pensando, ¿será verdad? Y él dice, mi reino no es de este mundo, si no, ya yo te lo hubiera dicho. Y entonces él sufrió, él murió por nuestros pecados, él cumplió lo que le había prometido a Adán hacían 4000 y pico de años, que él vendría a salvar el mundo de un pecado, porque el pecado entró por un hombre y por ese hombre vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también dice la palabra que por un hombre vino ¿qué cosa? La dádiva de vida. Por la santidad de Cristo es que todos somos vivificados. Si Cristo no hubiese vivido una vida como la que vivió, una vida de ejemplo, una vida de humillación, y se hubiera encontrado un defecto, una mancha en él, ¿tú te crees que el Padre le hubiera aceptado su sacrificio? Claro que no. El Padre no hubiera aceptado su sacrificio para nada. Y como dice Pablo, y todavía estamos en nuestros pecados. O sea, todavía estamos perdidos. Pero gracias a Dios que Cristo pudo vivir esa vida de santidad, que ese cordero que se sacrificaba tenía que ser sin mancha. Por eso era que Cristo tenía que ser sin mancha de pecado, para que ese sacrificio fuese completo. Y gracias a Dios, mira, Él vino aquí. Vivió 33 años rodeado de un mundo totalmente asqueroso, de un mundo totalmente hundido en el lodo, en el pecado, con un príncipe de las tinieblas que lo estaba acechando con una tercera parte de los ángeles celestiales. Pero mira, él venció todo eso. ¿Por qué? Porque él se mantenía en comunión con el Espíritu Santo y con su Padre. Y todo lo hacía para glorificar al Padre. Y por eso fue que él venció, porque él era 100% humano, no usó su divinidad para nada. Entonces, él te demostró que nosotros también podemos vivir sin pecado, Edwin. También nosotros podemos vencer en la sangre de Jesucristo, pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y él dio, ejemplo os he dado. Entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo y vamos a tener la victoria igualito que Cristo la tuvo sobre el Amén. pecado y sobre la muerte. Edwin, yo te doy gracias, ¿verdad? Porque tu tiempo también es precioso y todo lo que tú has hablado y lo has dicho con el PowerPoint, todo eso es perfecto, lo has hecho un buen trabajo, lo has explicado bien y todas estas personas que no tengan claro la profecía, mírense en el video una y otra vez y búsquenlo también en la Biblia, búsquenlo también con los escritos de profecía del linaje de White y también pídele al Espíritu Santo que te muestre como lo hizo el profeta Daniel. Y el profeta Daniel le pidió a Dios y ¿qué dijo Gabriel? Mira, te lo voy a declarar porque tú eres muy amado hacia Dios. Pero si él hubiera estado andando en cosas que no tuviera que estar andando, ni siquiera le revelaba lo que significaban esas cosas. Así que si tú quieres verdaderamente saber, hay que estar viviéndolo para poder que Cristo darte la respuesta. Así que Edwin, gracias una vez más por estos trabajos tan hermosos. Que Dios te bendiga y bueno, hasta aquí concluimos, ¿verdad? Los 1260 años, el año 1844. Pero quiero decirte algo, Edwin, antes de terminar, que de 1844 hasta hoy, que estamos en el 2025, ¿qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo?
A ver si tú me puedes decir. Bueno, ha comenzado el juicio, ¿verdad? Él es nuestro abogado y nuestro juez. Es nuestro intercesor también. Y cuando Él diga ya, va a venir, va a venir. Así que Él verdaderamente está haciendo ese trabajo allí. Comienza por la casa y, ¿verdad? Por los muertos y finalizará, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta nuestros negocios con Dios, yo, eh, porque cuando el último justo sea enjuiciado, ahí hecho está y Cristo vendrá a buscarnos. Si ustedes ven la foto de portada de este video, vas a notar a nuestras espaldas el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo. Y él está ahora mismo espiando mi pecado, el pecado de mi hermano Edwin y el pecado del mundo entero. Pero es como Edwin dijo, cuando el Padre le diga, basta ya, deja de espiar ya, basta ya. El Cristo se va a quitar las vestiduras sacerdotales y se va a vestir ¿de qué? De juez. ¿Y qué más va a hacer? Él va a venir a la tierra, inmediatamente ocurrirá la segunda venida de Cristo. Pero no se lo pierdan, que en un video más tarde, con mi amigo Ed, también me gustaría decírselo, si él está de acuerdo, también vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y del milenio. ¿Qué es lo que va a pasar en el Amén, milenio? Entonces, no se amén. pierdan ese video también. Y quiero decir algo, mm, adelantar algo de eso. Es importante que cuando Cristo venga, el pecado todavía no termina. Lo voy a dejar ahí. Se va a dar cuenta que todavía el pecado no termina. No es erradicado todavía el pecado. Y usted va a decir, pero Edwin, ¿cómo tú estás diciendo eso? Bueno, espere el próximo video y se dará cuenta. Que Dios los bendiga y nos vemos. Gracias, John. Bye. Lo paraste, John.